Hola niñas y niños, espero que estén muy bien. Voy a proceder ahora a mostrarles, ¿cierto? En realidad explicarles, ayudar a leer este texto, los textos y analizando las preguntas como para ir ayudándoles a ustedes y que tengan un poco más de claridad ya en cuanto a la respuesta. Voy a poner por un ratito en pantalla completa. Ya, entonces vamos a la primera parte donde es el texto uno. Ya, yo siempre les recomiendo antes de empezar a leer un texto, fíjense las preguntas que a lo mejor que vienen. Dice la pregunta número uno, de acuerdo al texto leído, ¿de qué manera influyó la geografía en que los helenos no construyeran un estado en común? Ya, sino que en cambio se organizaran en múltiples ciudades-estados independientes unas de otras. ¿Ya? Entonces, aquí lo importante es que tenemos que analizar en el texto y buscar la información cuando hablemos de la geografía y por qué esta geografía influye. ¿Ya? Influye en que los helenos, son igual que los griegos, ya no hicieran un solo país, así como nuestro país, uno unitario, sino que cada uno tenía una ciudad independiente una de otra. ¿Ya? Esas se denominaban ciudades-estados. Y la pregunta número 2, referente a este mismo texto, dice, ¿cuáles crees que podrían ser las ventajas y desventajas de los griegos, perdón, se hayan formado a partir de ciudades-estado? Eso también es una respuesta que tú puedes poner. Son dos ventajas y dos desventajas. Puedes dividir acá y poner ventajas y acá desventajas y puedes escribir. Y eso tú lo debes inferir, o sea, lo debes deducir según lo que dice este texto. Dice, el rasgo más sobresaliente de la Grecia antigua es que estaba dividida en una infinidad de ciudades, estados independientes, entre paréntesis polis. Todas las concepciones se suponen una división tal cual estaban profundamente arraigadas en la conciencia helénica, que en el siglo VI antes de Cristo, entre 400 y el 300 antes de Cristo, los espíritus más razonadores consideraban la existencia de las polis como un hecho natural. No podían imaginarse de otro modo de agrupación para los hombres dignos de ese nombre. En realidad, las condiciones geográficas contribuyeron mucho a darle a Grecia su aspecto histórico, en especial el relieve montañoso, desgarrada, tallada y rigurosa por el continuo encuentro del mar y los montes presentan en todas partes angostas depresiones encerradas por altura y que solo tienen salida fácil hacia la costa. De esta manera forma innumerables pequeños territorios, cada uno receptáculo natural de una pequeña sociedad. La división física determina o facilita la política. Este es de Gustav Glotz, ya Ciudad Griega en el año 1928. Es un texto del libro de Ciudad Griega. Entonces aquí nosotros, la pregunta, como decía recién, ahí habla de la geografía, sobre todo cuando dice en realidad las condiciones geográficas contribuyeron mucho a que Grecia, cierto, tuviera este aspecto histórico. Cuando se refiere a eso, a que se refiere a que debido a la geografía hubieron ciudades-estado. ¿Por qué? Y aquí donde dice ¿por qué, por ejemplo, influyó la geografía? Porque hubieron, cierto, el territorio era desgarrado, era tallado, era riguroso, de lo cual la única salida que era hacia el mar, por lo tanto quedaban pequeños terrenos, cierto, encerrados, por decirlo así, entre montañas, y su única salida era hacia el mar, por lo tanto costaba tener contacto con terrenos o territorios cercanos, ¿ya? Por eso se dio este sentido de que Grecia fueran ciudades-estado, porque la conectividad entre ellos no era muy fácil, ¿ya? También ahí, de acuerdo al texto leído, ¿cuál crees que podrían ser las ventajas y desventajas de que los griegos hayan formado parte de ciudades-estado? Entonces, aquí tú tienes que dividir y poner cuáles tú crees que fueron las ventajas de que fueran independientes unas de otras y cuál crees tú que fueron las desventajas que fueran independientes unas de otras. Te doy un ejemplo. Es como que, a ver, nosotros acá en Chile somos un país unitario.
eso quiere decir que de Arica a Punta Arenas tenemos las mismas leyes, tenemos todo en general, ¿cierto? Los de Arica no se mandan más que los de Punta Arenas, ni los de Santiago, ni nada, somos todos iguales. Entonces, ¿qué pasaría si el día de mañana viviéramos como los griegos? ¿Qué significaría vivir como los griegos? Que, por ejemplo, Salamanca fuera una ciudad-estado independiente, que tengamos un propio gobernante, que tuviéramos las propias leyes, Illapel otra, Los Vilos otro, Santiago otro, Arica otro. ¿Me entiende? Eso eran ciudades independientes, pero frente a todos se mostraban como uno solo, que eran los helenos, los griegos. Nosotros aquí nos mostramos como todos, como chilenos, ¿ve? Entonces, esa es como un poco un ejemplo. Estados Unidos es independiente, los estados son independientes unos de otros, pero frente al mundo se presentan como Estados Unidos. Todos esos estados están unidos bajo una misma Carta Magna, que es una constitución. ¿Ya? El texto 2 dice, aquellos griegos... no, perdón. Vamos a ver las preguntas primero. Dice, de acuerdo al texto leído, ¿cuáles eran los elementos culturales que unían a los griegos? Tenemos que ver la cultura, tenemos que fijarnos eso en el texto. Después dice, ¿cuál es el origen de la palabra bárbaro? Ya, aquí tenemos que ver bárbaro, cuál es el origen de esa palabra. ¿En qué actualidad, en la actualidad, cuál es el uso que se le da a la palabra bárbaro? Y ahí esa es una opinión personal. ¿Ya? Ahí dice, todos aquellos griegos tan diseminados por lejanos confines tenían conciencia de pertenecer a una cultura común. Ojo, que ahí dice que todos los griegos, por mucho que hubiesen estado separados unos de otros, todos sabían que tenían una cultura en común. ¿Ya? Eso. Siendo nosotros de la misma raza y de igual idioma, comunes los altares y los ritos de nuestros dioses, semejante a nuestras costumbres, decía Heródoto. Claro está que la comunidad de civilización nunca significó identidad absoluta. Existieron diferencias en dialecto, en la organización política, en las prácticas de culto y en la frecuencia y con frecuencia en la moral y en la manera de valorar las cosas. Sin embargo, a los propios ojos de los griegos las diferencias eran pequeñas en comparación con los elementos comunes de los cuales fueron conscientes, y a todos los demás hombres, a cuantos no tenían el griego como lengua materna, los agrupaban bajo la categoría única de bárbaro, es decir, seres cuyo hablar era inteligible y sonaba algo así como bar, bar, bar. Los bárbaros no solo eran incomprensibles, sino también muchos griegos llegaron a creerlo, de naturaleza inferior. Y esto es lo que pensaban indiscriminadamente tanto los egipcios como los persas de refinada civilización, como de los escitas y de los tracios. Moses Finlay, Los griegos de la antigüedad, 1966. Este es un extracto del libro que se llama Los griegos de la antigüedad, de Moses Finlay. Entonces, de acuerdo al texto leído, ¿cuáles eran los elementos culturales que unían a los griegos? El idioma. Mire, siendo nosotros la misma raza, ahí hay una respuesta, ¿ve? El idioma, comunes altares, y de ahí ustedes van a tener que seguir deduciendo. No le voy a dar la respuesta yo. De acuerdo al texto, ¿cuál es el origen de la palabra bárbaro? También sale destacado aquí cuál es el origen de la palabra bárbaro. Ya, no se olviden por favor que las respuestas tienen estructuras. Ya, aquí sería como, ¿cuáles eran los elementos culturales que unían a los griegos? Los elementos culturales que unían a los griegos eran tanto, tanto. Aquí el origen de la palabra bárbaro es tanto, tanto, tanto. Ya, por favor, que siempre cuesta eso. En la actualidad, ¿cuál es el uso de que se da la palabra bárbaro? ¿Cuál es tu opinión al respecto? En la actualidad se utiliza mucho la palabra bárbaro. Estos bárbaros. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto? Eso es lo que ustedes tienen que argumentar. Breve allí. Luego, el texto 3 y texto 4 avanzan en conjunto para contestar la pregunta 5 y 6. ¿Ya? Así que los voy a leer ahora. La pregunta 6 dice, compara la educación espartana con la educación ateniense. ¿En qué se parecen? ¿Cuáles son sus mayores diferencias? ¿Ya? Entonces aquí hay que estar atento a la educación ateniense, ¿ya? Y a la educación espartana, que son dos poligriegas, una independiente de las otras. Los atenienses eran más racionalizados y los espartanos eran más aguerridos. Ellos eran dueños del ejército. ¿Ya? Dice así.
Educación en Esparta. Para mantener su poder militar, Esparta creó un sistema educativo duro, exigente y obligatorio. A los 7 años, los niños que no tenían defectos físicos eran apartados de sus familias y llevados a cuarteles militares donde se dedicaban a aprender el arte de la guerra. Imagínense ustedes, a los 7 años. La enseñanza daba mucha importancia hacia la preparación física y se aceptaba el castigo corporal como parte de la preparación de los futuros soldados, o sea, el golpear, el pegar, y era parte del aprendizaje. Las mujeres recibían la misma educación física de los hombres, pues ellas debían adquirir una buena forma física para así tener hijos fuertes y sanos pero que se convirtieran en buenos soldados. Ojo, ¿ya? Y sin embargo los espartanos, perdón, los atenienses, vamos a ver, educación en Atenas. Durante sus primeros años de vida, el niño permanecía en el hogar, bajo el cuidado de su madre. A los 7 años debía concurrir a una escuela privada donde asistía acompañado de un pedagogo, que era un conductor, un profesor, que le enseñaba a leer, escribir y contar. Allí también aprendía literatura y música, canto, coral y danza. A partir de los 14 años comenzaba a practicar la gimnasia. El ideal ateniense era alcanzar un perfecto equilibrio entre el aspecto físico y el espiritual. Deseamos para cada hombre un alma de oro en un cuerpo de hierro. A los 20 años ya podía participar plenamente de los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos. ¿Se dan cuenta que era diferente? Obviamente, eran ambos griegos. ¿Se dan cuenta? Los espartanos como la tenían eran ambos griegos, pero cómo educaban a sus hijos, ahí era la diferencia. Compara la educación espartana con la educación ateniense. ¿En qué se parecen? ¿Cuáles son sus mayores diferencias? Ahí están. Ya están claritos en los textos. Comenta la siguiente afirmación. La cultura quiere, aquí por favor, aquí dice, comenta la siguiente afirmación. Esta es una afirmación, no es una pregunta. Por lo tanto, tú tienes que comentar referente a esto. La cultura griega mantuvo su importancia a pesar del declive de la civilización griega. ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esto? ¿Ya? Si eso significa, mira, yo voy a ir desglosando. La cultura griega tiene que ver con la democracia, tiene que ver con el hecho de la participación ciudadana, de la existencia del Congreso, de la existencia de la separación de los poderes del Estado. Eso se mantuvo a pesar de que la cultura después desapareció. ¿Qué opinan de eso? ¿Tenemos nosotros en la actualidad antecedentes griegos todavía utilizándolos? Y eso, chiquillos, es lo que tienen que hacer. Si alguien aún no sigue entendiendo, me envía un texto o por último me pincha, me dice, profesor, necesito ayuda, y yo le devuelvo el llamado. ¿Ya? Para poder ayudarlo en caso de que alguien no entendió esta explicación. Pero aquí es solamente leer y que las respuestas están aquí mismo. ¿Ya? Y si no le alcanza el espacio asignado, pueden continuar más abajito, atrás de la hoja si es que le queda espacio. ¿Ya? O corchetear alguna hoja con un clip o me la manda doblada con una hoja allí como sea. Pero la idea es que me manden más guías que cuadernos porque los cuadernos lo están ocupando más incluso que las guías. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén muy bien. ¿Ya? Y espero cualquier cosita si es que me quieren preguntar algo. Chao, chao, que estén bien.